Grabas. Ahí me escuchan, ¿cierto? Ok, bienvenidos a la clase número 6 para aprender a invertir en la bolsa de valores. Entonces, ya los había visto ustedes. Creo que nos tocó en la clase donde abrimos contratos y vimos, creo, las diferencias de, bueno, lo que es renta variable, si no mal recuerdo. ¿Qué tal? Entonces ya todos tienen su contrato con GBM. Ya empezaron a comprar acciones, todavía no. ¿Qué vieron la clase pasada? ¿Sí me escuchan? No me escuchan. Bueno, Sí, sí, bueno, se bueno. escucha bien. Ah, ok, perfecto. Yo ya he hecho unas inversiones ahí en GBM, nada más que pues el momento que la hice, pues volvió a bajar el IBB pesos y el Standard Poor's 500 también. Entonces, bueno, no sé si, como estos son a largos plazos, bueno, la idea es de que se recuperen. Al final es un comportamiento normal. Digo, así como puedes comprar una acción, en este caso bajó, pues puedes comprar una acción y a lo mejor al día siguiente sube, ¿no? Entonces, así se mueven justamente en el corto plazo y bueno, pues justamente lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, ¿quién me platica que vieron la clase pasada o señalo? ¿Voluntariamente o señalo? Bueno, su silencio creo que quiere decir que señalo. Vamos a ver a... Maestro, buenas noches. Buenas noches. También describió Marco un esquema, cuál es el hecho y cuál es el acto, ¿no? de comprar una acción. También creo que eso es importante mencionarlo porque pues nos ejemplificó que para que nosotros podamos comprar, tiene que haber alguien que quiera vender acciones. Y yo creo que a mí lo que me costó trabajo entender fue justamente que en el celular, bueno, en el celular o en la plataforma, cuando compraba una acción, pues se veían acciones en verde y acciones en rojo, ¿no? Entonces, nos explicó lo que eran los corros y justamente porque, pues, en palabras sencillas, porque había tantos precios ahí en una sola lista. Entonces, siempre pensaba que el precio era el que estaba enfrente del nombre de la acción, pero ya después nos dijo que era ese el precio de la última acción a ese precio se vendió. Entonces eso es lo que también lo estuvimos viendo en la clase pasada. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver. Vamos a definir al final todos los activos que podemos encontrar en la bolsa de valores. Y bueno, pues con ello, pues entender un poco más qué es lo que estamos comprando. Entonces, como tema introductorio, pues si no lo conocían, bueno, ahora lo saben, que en México existen dos bolsas de valores. Por así decirlo, digamos que una pública y la otra privada, ¿no? Entonces, la bolsa mexicana es el grupo Bolsa de Mexicana, que es, digamos, la empresa pública, la cual, digamos, es la más conocida, y digamos que la otra empresa de carácter privado es Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores. Entonces, ambas hacen lo mismo, simplemente que como tal, una es pública, la otra es privada, ambas ayudan a traer más activos para el mercado mexicano y cualquier empresa se puede enlistar o en la bolsa de valores eh, mexicana o en Viva. Y ya debajo de estas dos bolsas, bueno, se desprenden pues ya las demás empresas que se manejan como brokers y como casas de bolsa. Entonces, actual en México, como tal, reguladas, inscritas, están 32 casas de bolsa. Entonces, aquí viene su primer tarea y su primer tarea va a ser investigar cuáles son esas 32 casas de bolsa.
ya sea que lo entreguen en un listado, justamente con su razón social, listando las 32 casas de bolsa, o a lo mejor en imagen, en un como mapa mental, en un tríptico ahí también lo pueden hacer. Entonces, esta va a ser su tarea para la siguiente clase. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre lo que es la bolsa de valores y la casa de bolsa? Jonathan Delgado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero oye, ¿te queda claro la diferencia entre la bolsa de valores y una casa de bolsa? Debo de serte honesto, me entró una llamada del trabajo, no tuve oportunidad de ponerte atención, una disculpa, amigo. Ah, no te preocupes. Como sea, esa parte no la expliqué, pero ya la habían conocido ustedes. Entonces, recuerden que la ¿Quieres? diferencia entre Yo te puedo dar, adelante, si quieres, adelante. yo te la puedo dar. A ver, dime, Pablo. La bolsa de valores es el lugar en donde se realiza el mercadeo. Ahí es en donde las empresas se publican. Y la bolsa de valores, la casa de bolsa son las empresas que hacen la transacción. Según entiendo, esa es la diferencia. ¿A qué te refieres con la transacción? Ellos son los que tú le compras, o sea, la bolsa, las casas de bolsa son los que te van a tomar tu dinero, van a adquirir y llevan como el proceso, son el intermediario entre el mercado de valores que se desarrolla en la bolsa de valores y el inversión. Eh, ¿Correcto o no? ¿Es correcto? Entonces, la bolsa de valores, bueno, como tal, es el mercado tal cual, ¿no? Existe, sin embargo, pues nosotros no podemos llegar así, como tal, tocar a la puerta de la bolsa de valores y decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero una acción de Meta, quiero una acción de Walmart, quiero una acción de Starbucks. No, entonces necesitamos un intermediario. Aquí es donde entran estas casas de bolsa, que es con los que realizamos un contrato y en el cual nos permiten emitir estas órdenes para poder comprar los diferentes activos que están expuestos en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, digamos, una analogía podría ser el supermercado y usar la aplicación de Didi, la aplicación de Uber, alguna otra aplicación que nos permita, Rappi, que nos permita pedir en línea, vayan al súper y nos entreguen el producto, ¿no? Algo similar es el funcionamiento que tiene una casa de bolsa, con respecto a la bolsa de valores. Entonces recuerden que la casa de bolsa son los intermediarios que nos permiten acceder a los diferentes activos que se encuentran en la bolsa de valores. Entonces, ustedes saben que la casa favorita de aquí de Bolsa desde cero, pues es GBM. Esto es la que ocupamos y bueno, es la que normalmente estamos enseñando a utilizar para que pues, las personas empiecen a hacer sus primeras adquisiciones en el mercado bursátil. Entonces, ya han visto que esta aplicación pues tiene la opción de poder ver noticias del mercado, poder seguir empresas, poder ver el comportamiento que han tenido a través de un histórico que puede ir desde un día hasta 5 años y en el cual, bueno, como tal también podemos emitir nuestras órdenes de compra y venta. Entonces, por ejemplo, aquí ya les ayudamos con una casa de bolsa. GBM, les faltan solamente 31 casas. ¿En qué horarios opera la bolsa de valores? Bueno, actualmente por un cambio de horario, abre a las 7:30 de la mañana y cierra a las 2 de la tarde. Hasta hace, creo, 2 o 3 semanas, abría a las 8:30 y cerraba a las 3 de la tarde. Entonces, este horario se mueve para acomodarnos al horario de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora, ustedes que ya tienen su aplicación, que ya están empezando a hacer compras, y están empezando a manejarla, pues bueno, recuerden que todas las órdenes que nosotros emitamos
en nuestra aplicación se van a ejecutar en el horario de apertura de la bolsa, que es de 7:30 a 2 de la tarde o cuando cambie de horario. Es, Podemos, así, adelante. perdón, es horario de la Ciudad de México, ¿verdad? Es el de 7:30 y de las 2. Sí, es correcto. Este es Ok. nuestro horario. Y entonces recuerden que las órdenes se ejecutan en el horario de apertura del mercado, pero nosotros podemos enviar instrucciones aunque esté fuera del horario de operación, pero recuerden que no se va a ejecutar en ese momento, sino se va a terminar ejecutando al día siguiente hábil. Entonces, recuerden, aquí como dijimos, ¿no? El horario de la bolsa de valores, bueno, está en función de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, si ellos cambian, nosotros nos ajustamos a la hora de su apertura y cierre. Disculpa, Armando, una Sí. pregunta de algo que acabas de mencionar. Ujú. Mencionaste que hay dos tipos, hay dos bolsas, una que es pública y otra que es privada. No Ajá. entiendo la diferencia, no se supone que las dos son públicas porque son empresas públicas, o qué es lo que hace a una de las bolsas pública y a la otra privada. Ok, recuerden que cuando se habla de una empresa pública en el ambiente bursátil, no nos referimos, digamos, a una empresa gubernamental, ¿no? Como lo que pudiera ser todas las paraestatales. Cuando hablamos de una empresa que es pública en términos bursátiles, quiere decir que está listada en el mercado de valores. Quiere decir que cualquier persona puede tener acceso a su información y a sus estados de cuenta. Esa es, digamos, una de las condiciones por la cual una vez que se enlista una empresa y sale al mercado, debe de cumplir esa parte, ¿no? Entonces, por eso que se le dice pública. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues también cualquier persona puede acceder a ser inversionista de esta empresa y también puede acceder a su información. Cuando es privada, en este caso, por ejemplo, las farmacias Simi, tú te puedes meter a su página y no precisamente vas a poder encontrar sus estados financieros, no precisamente vas a poder encontrar a qué se dedica, de dónde vienen sus ingresos, cuánto es lo que ha ingresado en los últimos 5 años. Entonces, esa es la diferencia. En este caso, el grupo, la Bolsa Mexicana de Valores cotiza propiamente en el mercado de valores y por eso es pública, pero la Bolsa Institucional de Valores, que es viva, no cotiza en la Bolsa de Valores. Es por eso que no se llama pública, sino se le denomina privada. Es simplemente eso. Cuando hablamos de una empresa pública es porque está cotizando en la Bolsa de Valores. No, no, Sí, la verdad no lo entendí. No entiendo la diferencia entre una bolsa pública y una bolsa privada. ok. No lo veas como una bolsa pública o una bolsa privada. Al final, en ambas empresas, quien quiera listarse o quien quiera emitir deuda, puede hacerlo, ya sea en la Bolsa Mexicana de Valores con Viva. ¿Qué quiere decir que una empresa sea pública y otra privada? Cuando escuches que una empresa es pública es porque está cotizando en la Bolsa de Valores. Y una empresa privada, tal cual, no cotiza en la Bolsa de Valores. Por eso no se llama pública, se llama privada. Sea, eso lo entiendo. O sea, lo que tengo claro es que si la empresa está en bolsa de valores, se le llaman empresas públicas porque tienes acceso a sus estados financieros. Eso es lo que las hace empresas públicas. O sea, su información sensible financiera es pública. Eso es lo que lo hace pública. Pero tú dices que hay dos bolsas de valores, una que es pública y una que es privada. ¿Cuál es la diferencia? Justamente esa, Pablo. Una cotiza y la otra no. Sin embargo, ambas empresas se dedican a lo mismo y ofrecen los mismos servicios al sector. Solamente que una cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y la otra no cotiza. Las dos hacen lo mismo, pero, y como te digo, si una empresa se dice que es pública, es simplemente porque está listada en la Bolsa de Valores. Si no es pública, es una empresa privada. No cotiza en el mercado bursátil. Es decir, que Eh, no podríamos comprar acciones de las empresas privadas, por así decirlo.
Es correcto. No puede ser así directamente inversionista. Puede ser inversionista a lo mejor a través de que te permitan entrar al negocio como tal, pero digamos, ya es un tema de decisión del gobierno corporativo de esa empresa. En una empresa pública, pues tú puedes comprar acciones de esa empresa y no precisamente necesitas la autorización del CEO o de la junta directiva de la empresa, ¿no? Ya. Entonces sería como a través de un intermediario o que ellos, o nada más que ellos te dieran la autorización de poder hacerlo. En las empresas privadas. Privada. Ajá. Sí, 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 tal cual. O sea, digamos, si quieres ser un socio inversionista, bueno, pues emites tu proyecto y si ellos realmente están buscando capital, bueno, pues a lo mejor te permitirán ser inversionista, ¿no? Un ejemplo Pero podría ser, por ejemplo, en Chedraui, que sí cotiza en la bolsa, que puedes comprar, pero por ejemplo, similares, en dado caso, como también lo pone como ejemplo, no podrías comprar en la bolsa de valores, tendrías que hablar con empresas similares para, no sé, abrir tu propio consultorio o tu propia farmacia para entonces tener acciones de esa misma empresa o algo así. No, 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 ese es un tema de franquicias, Ya. ¿ok? Es un poco como lo que hace Alsea. Alsea recuerda que tiene Vips, tiene Starbucks y tiene otras cadenas. Tú puedes adquirir alguna de estas franquicias a través de comprar como tal la franquicia. Pero eso no quiere decir que estés invirtiendo, porque al contrario, ¿no? Le estás comprando un negocio, le estás pagando una renta por un producto que ellos, digamos, rentan. Y si tú compras una acción de Alsea, pues la acción es tuya. Simplemente le dices, la buscas en GBM, si cuesta 50 pesos, bueno, pues emites la orden por la cantidad de acciones que puedas comprar, ¿no? Entonces, Perdón que sea insistente, pero no estoy entendiendo. O sea, no me está respondiendo, o yo no lo estoy entendiendo, ¿eh? Pero dices al principio de la clase que hay una bolsa privada, y no me sabes definir la diferencia. O yo no lo estoy sabiendo entender, ¿eh? O sea, es entiendo lo que es que, una empresa pública, eso lo entiendo, bueno, a ver, pero no entiendo qué hace la bolsa pública y la bolsa privada. dime tú qué es una empresa pública y dime qué es una empresa privada. Bueno, es que sé que es una empresa pública y sé que es una empresa privada, pero no sé qué es una bolsa pública y qué es una bolsa privada. Tú comentaste que hay una bolsa que es pública y una bolsa que es privada. No entiendo cuál es la diferencia de las bolsas. Entiendo perfectamente la diferencia entre la empresa pública y la empresa privada. ¿Cuál es la diferencia entre las bolsas? Ok, por ejemplo, dime cuál es tu definición de empresa pública y empresa privada. Una empresa privada es aquella que no tiene que hacer públicos sus estados financieros. Una empresa pública es aquella que tiene que hacer públicos sus estados financieros para que los inversionistas investiguen cómo están las finanzas de la empresa y sobre eso sepan si invierten o no en la bolsa de valores a través de una casa de bolsa. Ok, Si yo quiero invertir en una empresa privada, no necesito ninguna bolsa, solo invierto y ya. bueno, en una empresa privada no puedes nada más así llegar a invertir. En una empresa pública sí. ¿Por qué? Porque puedes comprar acciones. Entonces, tal cual, la diferencia es esa como tal de una empresa pública y una empresa privada. El grupo Bolsa Mexicana cotiza en la Bolsa de Valores y Grupo Viva no lo hace. De ahí en fuera, la Bolsa Mexicana hace lo mismo que la Bolsa Institucional. Trae acciones al mercado, puede ayudar a las empresas a emitir financiamiento, puede emitir bonos corporativos de las diferentes empresas. Esto es como decir, ¿dónde pongo mis productos? En, bueno, dos empresas donde sea una u otra. Ok, por ejemplo, Coca y Pepsi. Ambas se dedican a lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces, si quieres comprar refrescos,
pues bueno, tienes la opción de comprarlos en Coca o comprarlos en Pepsi. ¿Cuál va a ser tu tema, tu poder tu decidir si una u otra? Bueno, pues porque te gusta el producto o porque si buscas mejores beneficios, pues a lo mejor alguna de las dos te da algún beneficio extra por comprar sus productos o simplemente porque el precio que te ofrecen pues es más bajo que el otro. De ahí en fuera, las dos empresas hacen lo mismo en temas de servicios, a lo que se dedican. Y tú eliges si te vas con Pepsi o te vas con Coca. En las bolsas de valores es lo mismo. Las dos hacen lo mismo. Las dos se dedican a lo mismo. Simplemente que hay empresas que se listan en la bolsa mexicana o hay empresas que se listan en la bolsa institucional y ambas hacen que el mercado crezca, que haya productos en el mercado de valores. La bolsa mexicana a lo mejor se pudo traer a Amazon y Viva se pudo traer a Nvidia, se pudo traer a Ferrari. Entonces, ambas se dedican a lo mismo. La diferencia radica simplemente en que una es pública, en la cual tú puedes comprar acciones de ella si quieres, porque se cotiza en la bolsa de valores, pero Viva no puedes comprar acciones. ¿Por qué? Porque es una empresa privada y no está cotizando en la bolsa de valores. Esa es la única diferencia. Las dos bolsas hacen lo mismo, ofrecen los mismos servicios simplemente con mayores o menores beneficios, con mayores o menores precios de lo que busque. Entonces ya cada empresa, cada ente que busque a las bolsas de valores para financiarse, pues va a depender de lo que cada una ofrezca. Entonces, no sé si en ese aspecto te quede más claro, Pablo. Sí, o sea, simplemente una cotiza en bolsa, o sea, es la bolsa y puedes invertir en acciones de bolsa mexicana Ujú. porque es una empresa pública y la otra no es pública, es simplemente funge como una bolsa de valores, pero no, no puedes invertir en ella. Es Es correcto, eso, es correcto. Por ejemplo, ya. Elon Musk tiene como empresa Tesla y tiene como empresa SpaceX, ¿de acuerdo? Tesla es pública, pero SpaceX no, es privada. Tú puedes invertir en Tesla, sí, pero no puedes invertir, no puedes comprar acciones de SpaceX, ¿no? Es lo mismo. Digo, no hacen lo mismo, son dos negocios diferentes, pero una es pública y la otra es privada. Por ejemplo, Twitter, bueno, lo que ahora es X, era pública y cuando la compró Elon Musk dijo, pues ya, voy a comprar todas las acciones del mercado para hacerla privada. Y fue lo que hizo, entonces ya salió del mercado y dejó de ser una empresa pública para ser una empresa privada ahora. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos con lo más interesante, que son los tipos de producto. Aquí vamos a empezar a definir qué es cada uno de estos productos que vemos en la aplicación de GBM y empezar a diferenciar y empezar a conocer qué es y qué es lo que hace uno. El primero, las acciones, ¿no? Que es por lo que todos conocemos a la bolsa de valores, porque podemos comprar acciones. ¿Y qué es una acción? Pues digamos que la definición bonita es que es una parte alícuota que representa una parte proporcional del capital de una empresa, ¿no? El típico ejemplo, que si tienes un pastel y lo divides en varias rebanadas, digamos 8, entonces tu empresa está dividida en 8 rebanadas, en 8 acciones. Quien quiera una acción, pues va a comprarla y se le va a dar la cantidad de rebanadas que quiera comprar. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, esa es una acción, es una parte de toda una empresa, ¿no? Entonces, en México es posible comprar acciones de México y otros países del mundo y podemos comprar otras acciones de otros países a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es el SIC. Entonces, tenemos empresas listadas como tal en México y hay empresas que no están listadas en México, pero podemos tener acceso a ellas, a comprarlas a través de este Sistema Internacional de Cotización. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que trae, digamos, un lote
de acciones para ponerlas en nuestro mercado y estén disponibles para la compra. Pero son acciones pues, que son originarias pues, de cada parte del mundo de donde se traen. Que en este caso, bueno, las más conocidas son Estados Unidos, China, a lo mejor por ahí una española, Brasil, Alemania, Inglaterra. Otra característica que, bueno, justo por ahí uno de sus compañeros nos comentaba, oye, pues es que compré IBB peso y pues, ya al día siguiente bajó. Entonces, y le comentamos, es que pues, esa parte es muy normal, pero ¿por qué es normal? Entonces, el precio de las acciones varían de acuerdo a dos factores. En el corto plazo, a la oferta y demanda del mercado. ¿Qué quiere decir? Que entre más demanda haya de esa acción, va a hacer que se vaya incrementando su precio. Pero entre la oferta crezca y no haya demanda, ¿qué va a hacer? Que el precio se va a ir cayendo. Es decir, que va a empezar la venta de ese activo y siempre la venta masiva de un activo va a hacer que baje su precio. Entonces siempre se va a estar moviendo por estas características en el corto plazo. Además, pues digamos de rumores, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Trump cuando empieza a hablar? Pues mueve el mercado y todo baja. Entonces recuerden que el mercado no es racional, prácticamente es un ente emocional que se compra todo, que si le dicen mañana se va a acabar el mundo, se lo cree y hace un relajo, ¿no? Pero si dice que mañana revive Cristo, bueno, pues también se va a emocionar y va a llevar todo arriba, ¿no? Entonces el mercado es irracional y siempre en el corto plazo estos dos factores lo van a estar moviendo. Pero ¿qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo ya es diferente. ¿Por qué? Porque justamente el precio en el largo plazo lo va a mover el tipo de empresa, su manejo, su calidad, si tiene proyectos para crecer, si tiene proyectos para seguir creciendo como empresa, para abarcar más mercados, para adquirir más negocio, expandir su negocio como tal, ese tipo de manejos en el largo plazo va a hacer que el precio se nos revalorice y de alguna manera se mantenga eh, constante, por así decirlo, o adquiera una tendencia en el largo plazo. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver una gráfica eh, en una retrospectiva de un año, 3 años, 5 años? Bueno, vemos una clara tendencia, ya sea positiva, negativa o incluso un movimiento lateral, ¿no? Eso es lo que empezamos a ver ya del comportamiento en el largo plazo. ¿Cuáles son las empresas que nos gustan? Pues que mirando varios años hacia atrás, pues se vea que tiene un crecimiento, ¿no? Si tiene una caída, pues la verdad es que no nos haría, no sería muy atractiva para poder adquirir esa empresa, ¿no? Entonces, pero aún así recuerden que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero sí te da una idea de cómo ha estado haciendo las cosas esa empresa, ¿no? Un ejemplo, pues Nvidia. Creo que todos han visto su crecimiento pues, exponencial en 2 años, hasta dónde llegó, y ahora anda en un tema de corrección que era normal después de ese subidón que tuvo. Entonces, hasta aquí queda claro lo que es una acción, qué es lo que mueve el precio de las acciones en el corto y en el largo plazo. Bien. Muchas gracias. El siguiente activo que vamos a ver, que también lo han de haber escuchado mucho, son las famosas fibras. ¿Y qué son las fibras? Pues va a ser aquel instrumento que nos va a permitir invertir en bienes raíces como tal, sin que tengamos mucho capital que invertir, sin que tengamos que ser dueños propiamente, o sea, más bien sin tener que tener el activo propiamente y que, bueno, pues de alguna manera entremos en ciertos gastos que implica adquirir una casa, un terreno, un departamento, un edificio, una bodega, ¿no? En este caso, podemos invertir en el área de bienes raíces simplemente a través de títulos, algo similar a las acciones. Ahora, entonces, con las fibras tú puedes comprar
un pedazo del bien inmueble el cual te va a generar rentas y estas son repartidas entre todos los servicios, entre todos los inversionistas mes con mes o trimestre por trimestre. Entonces, así como nosotros de repente hemos oído que muchas personas compran departamentos o casas, pues para empezar a vivir de sus rentas, ¿no? Entonces, el adquirir una fibra va a tener el mismo funcionamiento. Es decir, que a través de nosotros adquirir algún tipo de fibra, pues esta fibra no, perdón, nos va a estar dando una renta, como dice aquí, mensualmente o trimestralmente. Entonces, aquí vamos a tener una segunda entrada de dinero. O sea, la idea es que al invertir en una fibra, bueno, pues tu precio crezca con el tiempo. Y si aparte, pues nos regala estas rentas, pues mucho mejor para nosotros. Y aquí el precio de la fibra tiene el mismo comportamiento que las acciones. Se mueve de la misma manera en el corto plazo y en el largo plazo va a depender de la calidad de la fibra, en este caso, de la administración que se haga del fideicomiso. Entonces, estas fibras que son, al final es una administradora que se encarga de adquirir varios bienes inmuebles. Y esos bienes inmuebles pueden ser diversificados en temas, digamos, de salud, educación, comercio, logística, hotelería, eh, vivienda también, o simplemente puede estar enfocados en un solo ramo, por ejemplo, la hotelería. Entonces, perdón. Entonces, si hay una fibra que se dedica al ramo hotelero, dentro de sus propiedades, pues va a tener puros hoteles. Y estos hoteles, bueno, pues le van a generar una renta, la cual va a ser repartida entre todos los inversionistas. Ahora, otra cosa bonita de las fibras es que gozan de beneficios fiscales. Recuerden ustedes que cada que ustedes venden una acción, si la venden con ganancia, en automático, pues están obligados a pagar un impuesto sobre la ganancia. ¿Pero qué creen? Las fibras tienen ese beneficio fiscal, que si tú vendes una fibra con ganancia, no estás obligado a pagar impuestos, ¿no? Lo cual, pues, bueno, las hace atractivas también dentro de ese punto de vista, ¿no? Entonces, con poco dinero podemos invertir en bienes raíces, podemos empezar a recibir rentas y sobre todo que si vendemos nuestra acción, nuestros títulos con ganancia, pues bueno, no vamos a tener que compartirle nada al SAT. Eso sí, las rentas sí pagan impuestos. Hasta aquí, ¿queda claro con el tema de fibras? ¿Alguien ya ha buscado comprar una fibra? ¿Ya tiene en su portafolio alguna fibra? No, todavía no. Bueno, ok. Ahora ya saben lo que es las fibras, cómo pueden ganar dinero con las fibras y si quieren como tal ver opciones de fibras, pues simplemente pueden buscar en Google fibras y los va a mandar a una página que se llama Amefibra y ahí podrán ver los diferentes tipos de fibras a qué se dedican y bueno, también la manera en cómo las pueden encontrar en su casa de bolsa. Maestro, Ujú. maestro, pero una pregunta, las ganancias que usted comenta que dan las fibras es a través de los dividendos, ¿verdad? No, las fibras dan distribuciones y las acciones dan dividendos. Son dos, son dos conceptos completamente diferentes, aunque pudieran parecer lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, que no les escuche Omar decir que las fibras dan dividendos, porque los va a reprobar. Ok. Entonces, Distribución. si alguna vez les tira el torito Omar, que las fibras dan dividendos, aguas, porque es una pregunta trampa. Quiere ver a quién va a reprobar de que conteste. Si sí, fibra uno da dividendos. No, son dos conceptos, digo, en Pero la es lo práctica, mismo. En la práctica es lo mismo. sí, pero conceptualmente sí es diferente, ¿no? Inclusive hasta el tema de impuestos, ¿no? Manejan un diferente nivel de pago de impuestos. Entonces,
En las rentas, pues recuerden que es prácticamente el 30% de retención y dividendos, si no mal recuerdo, es el 10%, ¿no? Entonces, esa es una buena diferencia, pero sí, en temas conceptuales, las fibras dan distribuciones y las acciones dan dividendos. Ahora, las fibras también entregan otro que se llama retorno de capital. ¿Qué pasa con este retorno de capital? Pues que es simplemente que a lo mejor dentro de la fibra se vendieron algunos activos y ese dinero, el que generó esa venta de ese activo, bueno, se le regresa al inversionista, ¿no? Entonces, cuando tengan fibras, en algún momento van a ver conceptos de pago de distribuciones o pago de capital. Las Disculpa, Armando. fibras, ¿Sí? perdón, Sí, sí, sí. adelante con la compañera. Gracias. Buenas noches a todos. Disculpa, Armando, por alguna razón tengo idea que Omar no recomienda mucho las fibras. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues a Omar no le gustan mucho porque, bueno, ya hizo una prueba de buscar hacer una inversión tipo, el reto está de 10, lo que se hace con IBB peso. Sin embargo, no fue muy redituable en el tiempo. Entonces, a través de esa prueba, pues él considera que, bueno, no hay la misma retribución de estar generando, digamos, esta estrategia que seguimos en IBB peso con las fibras. Entonces, tiende a ser en el tiempo de alguna manera su movimiento a veces muy, muy lateral. Sin embargo, bueno, también será de gustos, ¿no? Y a lo mejor incluso hasta un tema de diversificación. Ok, Aquí, muchas gracias. aquí va a ser un poco la estrategia que tú quieras conseguir comprando fibras. Digo, como un tema de diversificación, a lo mejor sabes que, bueno, pues me interesa un poco el tema de las rentas. Entonces, pero bueno, es ya dependiendo la estrategia que cada quien. Pero digamos que sí, en términos generales, no son tan redituables que invertir en una acción, tal cual. Muchas gracias. De nada. Entonces vamos a ver otro instrumento que no precisamente lo encontramos en el mercado bursátil, sin embargo, sí lo podemos encontrar en una casa de bolsa, que son los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Entonces, va a ser la suma de recursos para la compra de valores por parte de gestores de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar que, bueno, que una persona, es decir, Fabián, tiene un fondo de inversión y todos nosotros le vamos a dar un dinero a Fabián. Y ese dinero que le vamos a dar a Fabián le va a ayudar para poder armar una canasta de diferentes activos que haga que ese dinero que le estamos dando, pues lo ponga a trabajar. Entonces, como puede ser diversificado, puede ser muy diversificado o poco diversificado ese tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque pues, tienden a ser de distintos activos o inclusive pueden ser del mismo activo, pero de diferentes sectores. Entonces, dentro de los diferentes fondos de inversión que tenemos, van a ser fondos indexados, industriales, divisas, inversos, sectoriales, renta fija. Entonces, al final del día, ¿cómo podemos entender más fácil el tema de fondos de inversión? Es que va a ser una canasta de varios activos. Pueden ser diferentes entre sí o similares, pero de diferentes sectores. Entonces, cuando escuchamos un fondo de inversión indexado, ¿qué quiere decir? Pues que va a ser un fondo de inversión que está invirtiendo o que está buscando replicar algún índice en particular. Puede ser el CP 500, el Nasdaq, el IPC, el IBEX o el FTSE, el Nikkei de Japón. Entonces, cuando escuchen hablar de un fondo de inversión indexado, pues quiere decir que está buscando replicar alguno de los índices eh, que tenemos. Industriales, bueno, va a estar conformado por empresas como tal industriales. Divisas va a ser un fondo en el cual tenga diferentes activos de divisas. Inversos, que quiere decir un fondo de inverso que a lo mejor, digamos, sigue o
multiplica el movimiento inverso que tenga el SP500. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de fondos va a ser bueno invertir cuando sepamos que el índice S&P 500 tiene una tendencia negativa. ¿Por qué? Porque como es inverso, si el S&P baja, pues el fondo inverso sube. Entonces, digamos que podemos ocupar una estrategia en la cual que cuando haya mercados bajistas, estar invertido en alguno de estos fondos, pues va a ser que ahí tengamos una ganancia. Nada más que ojo, si el mercado empieza a subir, ¿qué va a pasar con este fondo inverso? Va a bajar. Va a bajar. Entonces, lo mejor es no estar en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final va a ser un fondo en el cual, pues no va a ser como tal un instrumento para invertir en el largo plazo, sino que puede ser, se puede ocupar tal vez como una parte momentánea. Sectoriales y bueno, y va a haber también fondos de inversión en renta fija. Entonces, hasta aquí se entiende esta parte de lo que sería el fondo de inversión. Yo tengo un comentario sobre el tema anterior de las fibras. Sí, dime. Nosotros que somos principiantes y que todavía no entendemos muy bien este tema, ¿es conveniente que nosotros hagamos inversiones ahí? Como práctica, sí. Ahora recuerda, la manera correcta de invertir en algo es que lo conozcas. Es decir, cómo hace dinero, cómo le ha ido en el tiempo, cómo están sus finanzas. En el caso de las fibras, pues especificar, ok, de todos los activos que tiene, cuál es el nivel de ocupación que tienen de estos activos, aparte de ver cómo se ha comportado en el tiempo la fibra, ¿vale? Entonces, Y como tema de ¿Eso, práctica, lo puedes hacer, ¿no? Sobre todo y para que eso nos digas, lo ok, explicarían también en esta parte o sería en un no, cursito? más adelante, más adelante. Empezamos ese tipo de análisis en intermedio y ya lo culminamos en avanzado. Entonces, digamos, como un tema de práctica, tú puedes buscar comprar una fibra para que veas también cómo es su comportamiento, para que veas cómo es recibir esas rentas, ¿no? Dentro de las fibras, digamos, más famosas, pues está Fibra Uno, Fibra Monterrey, está Fibra Nova, Fibra I, está Fibra Educa, fibras que están en el ámbito de naves industriales, pues está Fibra Store. Entonces, en Google busca una página que se llama Amefibra y ahí te va, es una página en la cual están todas las fibras y te lleva a sus diferentes páginas, pues para que sepas qué es lo que hace cada fibra y bueno, ahí si quieres indagar más, pues puedes ver sus estados financieros y todo. Gracias. Ok. Para el tema de fondos de inversión, ¿quedó claro esta parte? Sí. Sí. Porque ahora vamos a ver a una hermana de los fondos de inversión. ¿Han escuchado de estos ETF, los Exchange Trade Fund? Pues simplemente es lo mismo. Lo que acabamos de ver aquí de fondos de inversión es lo mismo que un ETF. Está diversificado, se venden y compran como las acciones, son de distintos activos y puede estar indexado, puede estar en empresas industriales, puede ser de divisas, inversos, sectoriales, renta fija. ¿Quién me dice cuál es la diferencia exacta entre un fondo de inversión y un ETF? Yo tengo esa respuesta. Dime. El ETF es un fondo indexado. Es decir, cuando tú decides meter tu inversión a un fondo, lo que estás haciendo es que estás confiando en que una persona o un grupo de personas que son expertos hacen inversiones con tu dinero en el área que tú elegiste. Por ejemplo, voy a hacer un, este, un fondo en temas de ciertas industrias. Entonces, ellos van a encargar de estar jugando o invirtiendo tu dinero
y te van a dar tus resultados y de lo que ellos obtengan van a ganar un porcentaje y así se paga o ellos reciben la ganancia del trabajo que está en su dinero Mira, muy buena explicación, Pablo. en Sin el embargo, fondo. Cuando tú haces sin embargo, tu eso mismo lo inversión en hace un un fondo de ETF, inversión. Sí. la diferencia del ETF, o sea, acabo de explicar ETF. Ajá, O sea, la explicación que di es el fondo de inversión. ok. El ETF es lo mismo, pero sigue a, a un índice. ¿Qué es el índice económico? Por ejemplo, voy a hablar del SP 500, que es un indicador. Los expertos seleccionan, se llama SP 500 o esta, Te escucho lo agarran y hacen un análisis de las 500 mejores empresas. Hola, hola. Ahí suena mejor. al parecer sí, de repente te empezaste a cortar mucho. Digo, quiero pensar que no era mi internet. Hola, hola. Ahí suena mejor, ¿o no? Sí, Es un indicador. Digamos que los expertos agarran y analizan la bolsa de valores de Estados Unidos y lo que sacan son las 500 empresas más ricas de Estados Unidos. Y esas 500 empresas, cuando tú compras un ETF que sigue a ese índice, estás comprando un pedacito proporcional de esas 500 empresas y el administrador que lleva el fondo, pues va a encargarse de que tengas el pedacito proporcional de esas 500 empresas, las más ricas. Pero, ¿qué pasa si dentro de esas 500 empresas más ricas hay una, digamos que Nestlé, que por alguna situación ese año dejó de ser una de las 500 más ricas, digamos que se convierte en la 501, ya bajó de la escala de ser de las 500 a ser la 501, y en vez de ser la número 500 Nestlé, pasa a ser, por así decirlo, Coca-Cola. Entonces, alguien tiene que vender la acción de Nestlé y comprar la acción de Coca-Cola que entró dentro de las 500. Entonces, el administrador del ETF se va a encargar de hacer eso. La diferencia entre un fondo y un ETF es que en el ETF siguen un índice, ¿no? El Nasdaq son las 100 empresas más exitosas o más ricas de tecnología en Estados Unidos. Y así están como etiquetados, por así decirlo. Eso es lo que yo entiendo entre un fondo y un ETF. No sé si sea correcto. no, en este caso no, Pablo, aunque describiste bien lo que hacen los fondos y los ETFs, pero los dos hacen lo mismo. Es decir, hay fondos de inversión que son indexados, al igual como hay ETFs que son indexados. La principal diferencia es que un ETF es como una acción, es decir, cotiza en el mercado de valores y nosotros lo podemos comprar a través de una casa de bolsa. Y el hecho de que cotice en la bolsa de valores y se maneje como una acción, pues también el comportamiento de su precio va a ser movido en el corto plazo, por lo que habíamos visto, y en el largo plazo también. Entonces, el fondo de inversión como tal no cotiza en la bolsa de valores. El ETF sí. Esa es la principal diferencia. De ahí en fuera, son lo mismo, son administrados por alguien, pueden tener distintos activos, ambos pueden tener índices, bueno, productos indexados, industrializados de divisas, inversores sectoriales o inclusive hay ETFs de renta fija, así como hay fondos de inversión de renta fija. Entonces, la única diferencia es que uno cotiza en la bolsa de valores y el otro no. El otro lo adquirimos a través de hacer un contrato con alguna gestora de fondos de inversión. En este caso,
todos los que tenemos acceso a GBM, aparte de ser una casa de bolsa propiamente GBM, pues también es una gestora de activos. Por ende, tiene sus propios fondos de inversión. Pero estos fondos de inversión no cotizan en la bolsa de valores, aunque lo estemos comprando a través de la casa de bolsa. Pero son productos como tal de GBM. Entonces, esa es la principal diferencia. Los ETFs cotizan en la bolsa de valores y los fondos de inversión no. De ahí en fuera, digamos que hacen lo mismo. ¿Qué puede ser más rentable? Bueno, pues prácticamente, digamos, el ETF. ¿Por qué? Pues sus gastos de administración sí son más bajos que los gastos de administración de un fondo de inversión. Y, digamos, de alguna manera, pues tienden a ser más accesibles. ¿Por qué? Porque a través de cualquier casa de bolsa, tú puedes comprar un ETF, el VBO, el IBB peso, puedes tener un contrato en GBM o puedes tener un contrato en Bursanet. Tú puedes comprar esos ETFs. A diferencia de los fondos de inversión propiamente tienes acceso, si es que contratas, ahora sí que abres un contrato con la gestora de donde viste este fondo de inversión que te interesa. ¿De acuerdo? Pues Pero recuerden que tienen tarea. ¿Cuál es la tarea? la lista. 82. Exacto. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda que tengan, como se los he comentado, por favor, nos pueden escribir en el chat o nos pueden escribir de manera directa. Entonces, recuerden que tenemos diferentes activos que podemos encontrar en las bolsas de valores. Van a ser acciones. Este, ¿Quién abrió por ahí su micrófono? Porque creo que habla más fuerte que yo. Entonces, recuerden que vamos a encontrar acciones, fibras, vamos a encontrar ETFs, vamos a encontrar fondos de inversión, pero en este caso propios de GBM, como tal, en los cuales podemos tener acceso a ellos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un contrato con GBM y eso pues nos brinda poder acceder a sus diferentes fondos de inversión, ¿no? Ya vimos cómo es la diferencia entre cada uno. Por ejemplo, las acciones reparten dividendos y los ETFs pueden también repartir dividendos. Las fibras, recuerden que reparten ¿qué? Dan distribución. Exacto. Retorno de capital y pago de distribuciones. Sí, muy bien. Estupendo. Entonces, que dejamos hasta aquí